El próximo domingo 12 de mayo serán las elecciones en Cataluña y los primeros sondeos ya nos dejan ver más o menos cuál puede ser un posible resultado a fecha de hoy. El PSC ganaría con mayoría holgada, lo cual puede ser muy buena noticia para ella, pero no tanto para Sánchez, que tendría que elegir a cuál de sus socios, los independentistas, que no sumarían mayoría absoluta ni entre Esquerra, Junts, ni siquiera con la CUP, a cuál de sus socios decepcionar y probablemente poner en riesgo la legislatura a nivel estatal. El PP sacaría muy buen resultado, mientras que Ciudadanos desaparecería por completo del Parlamento. Lo vemos todo. Pues me lo habéis pedido y os lo he traído. Ya han salido los primeros sondeos en Cataluña y vamos a ver qué nos dicen y cuáles van a ser las claves de las próximas elecciones en Cataluña. Sobre los sondeos, decir que al contrario de otras elecciones donde suele haber una disparidad, la mayoría de sondeos están indicando, con algunas diferencias pequeñas, básicamente lo mismo. Y es que el PSOE, como os he dicho, el PSC ganaría de calle, mientras el independentismo no obtendría la mayoría absoluta. Antes de entrar un poco en lo que nos dicen los sondeos, vamos a ver los resultados de las pasadas elecciones, donde el PSC, lo podemos ver aquí en un gráfico que os he hecho para resumir todos los sondeos y todos los datos, el PSC ganó las anteriores elecciones con 33 escaños, más votos que Esquerra, que sin embargo también logró 33 escaños, y lo que le permitió gobernar la mayoría independentista, que junto con Junts per Catalunya, que sumó 32 escaños, y la CUP, pues juntos obtuvieron, así de cabeza, 74 escaños. 74 escaños, recordemos que la mayoría del Parlamento está en 68. 74 escaños que serán una diferencia abismal con lo que van a sacar ahora. Ahora lo vemos. Por ir un poco más rápido, en Común Podem sacó 8, mientras que Ciudadanos pasó de 36 a 6, perdió 6 veces los escaños que tenían entonces, y ahora ya os digo yo que firmarían esos 6 y firmarían incluso menos. El PP, sacó un resultado absolutamente desastroso con 3 escaños, mientras que Vox sacó un resultado que para ellos fue absolutamente histórico, con a nivel nacional, este resultado a nivel nacional le permitió tener un reato, le permitió tener muchísimos votos a partir de estas elecciones en Cataluña, y para ellos fue un resultado, como digo, muy, muy bueno. ¿Qué pasaría hoy? Pues bueno, vamos a verlo. La encuesta de La Vanguardia, y como digo, más o menos todas dicen parecido. Hay una diferencia entre el resultado de Esquerra y el de Junts, ahora lo vamos a ver. La encuesta de La Vanguardia dice que el PSC no solo ganaría, sino que mejoraría muchísimo sus resultados, pasaría de 33 que obtuvo el anterior a 41. Junts per Catalunya empeoraría sus resultados, perdería unos 3 escaños, según esta encuesta, pero aún así ganaría en el lado independentista, el bloque independentista. Esta encuesta y el resto se hicieron cuando aún Puigdemont no había anunciado que se presentaba como candidato en Cataluña. Muchos ya, yo en el pasado vídeo que hice, lo di por hecho, pero el hecho de que lo anuncie puede hacer que muchos más votantes apoyen a Junts y no apoyen a Esquerra. Dentro del bloque independentista hay mucha volatilidad del voto, es decir, se pasan muchos votos de Esquerra a Junts y es algo normal, hay muchos votos en juego y por lo tanto, siendo Puigdemont una figura muy bien valorada dentro del independentismo, el hecho de que se presente como candidato le puede dar muchos votos. Y vamos a verlo porque aquí le dan ganador, en otras le dan perdedor por un poquito, pero si queréis mi opinión, Junts muy probablemente gane Esquerra y sea el líder del bloque independentista. Un bloque independentista que, como veis aquí, no le da ni de lejos para gobernar. Veamos. 29 más 26 darían unos 55 escaños, que con los 7 de la CUP pues estarían 62 escaños, más o menos. Están muy, muy, muy lejos de los 62 escaños que le darían mayoría absoluta para gobernar. ¿Podrían con en Común Podem, con Cataluña en Común, que creo que se presentan esta vez, aún no lo sé? Pues es muy difícil, sinceramente, no veo esa suma. Si ya era difícil con 3, con 4 es prácticamente imposible. No hay mayoría independentista. Según esta encuesta, ¿qué puede pasar? Bueno, vamos a ver las otras y ahora hablamos. Partido Popular mejoraría por 5 los escaños que sacó en las pasadas elecciones, un resultado muy, muy, muy bueno para ellos.
Y Vox, bueno, saca un resultado relativamente bueno. Como digo, las anteriores saca un resultado absolutamente excelente. En estas dicen que perdería, en esta encuesta, en las otras le da un poquito mejor. Dicen que perdería 3 escaños. Yo creo que Vox, si sacan este resultado, estarían muy contentos. Cuidado con Vox, porque en cuanto que empieza a perder un poco votos, no digo que vaya a ocurrir, pero si eso ocurre, si se acercan al 5%, en las 3 circunscripciones más pequeñas, recordemos, en Cataluña hay una circunscripción, una provincia muy grande, la de Barcelona, que básicamente tiene la gran mayoría de los escaños, y luego hay pues otras 3 pequeñas. En esas, si empiezas a bajar del 5% de los votos, es muy probable que te quedes fuera y pierdas el escaño. Por lo tanto, se acercaría pues a unos escaños muy malos Vox en cuanto que pierda un poquito de votos. Sin embargo, si mantiene ese resultado que le da esta encuesta, muy bien. La CUP más o menos mantendría resultados y Ciudadanos desaparece por completo. Pero cuando digo por completo es que no tiene absolutamente ninguna opción de entrar en el Parlamento. Pasa de 6 escaños, 36 en 2017, a 0 en Cataluña. A pesar de ello, no voy a entrar en ello, creo que haré otro vídeo o no sé si merece la pena. Yo os comenté en un vídeo que la Dirección Nacional de Ciudadanos tenía un acuerdo prácticamente cerrado con el PP. Bueno, no os lo dije, pero estaba por hecho que era muy probable ese acuerdo. Resulta que en Cataluña, Ciudadanos, Carrizosa y otros más han decidido que no iban y con ello han dinamitado todo el pacto a nivel europeo y a nivel nacional. Entraré en ello en otro vídeo si es que lo hago. Vamos a ver, antes de un poco repasar cuáles pueden ser las sumas, la siguiente encuesta, la del mundo. Vamos a ir muy rápido, la tenéis aquí, la podéis ver vosotros. El PSC, pues más o menos sacaría esos, un poquito menos a lo mejor, 41 diputados o menos. Aquí la clave es que Esquerra ganaría a Junts, al menos en votos. En escaños, Junts tiene más voto, no tanto en las ciudades, sino en el mundo rural. Por lo tanto, a lo mejor eso hace que saque más votos en las 3 provincias más pequeñas, lo que le puede hacer ganar a Esquerra en escaños, aún perdiendo en votos. Esto hay que tenerlo en cuenta. Como digo, esa encuesta fue hecha antes de que Puigdemont anunciase que iba a ser el candidato y Junts y Esquerra, quizás sea lo más interesante de estas elecciones, están ahí bailando. El PP también obtendría más o menos el mismo resultado, entre 15 y 13 escaños, muy buen resultado. Vox sacaría 9 escaños, como digo, si mantiene ese resultado muy bien para ellos. La CUP más o menos igual y Ciudadanos pues incluso menos que las anteriores. Repito, Ciudadanos no tiene opción de entrar en el Parlamento de Cataluña, no tiene ninguna opción. Y el CEO, que es como el CIS catalán, pero como os comentaba, el CIS independiente realmente, en Cataluña, pese a las ideas que cada uno pueda tener sobre el gobierno catalán, el CEO, al menos en lo que es en resultados electorales, mantiene una cierta independencia y es muy fiable, ¿vale? Además es la encuestadora que más presupuesto tiene, por lo tanto la que en teoría hace mejores encuestas. Pues da el mismo resultado que las otras. Al PSC le da, pues eso, sobre los 40 escaños. Ganaría aquí también Esquerra con un resultado incluso mayor aún que las otras a Junts per Catalunya. Como digo, esta también fue hecha antes de que Puigdemont anunciase que iba a ser el candidato, pero aún así está ahí. Realmente lo que no sabemos de las elecciones es si Junts o Esquerra gana. El PP, pues bueno, esta le da un resultado un poquito más bajo que en las 2 anteriores, pero muy buen resultado. A Vox le da un poquito mejor, estarían más parejos. Y Ciudadanos nuevamente le saca. La CUP y En Común Podem o Cataluña en Común, o como se presenten esta vez, sacarían resultados muy parecidos a los que sacaron hace unos 3 años, en 2021. Vamos un poco al meollo, a los pactos. Y es que el independentismo, vamos a la del CEO, la del CEO es la más optimista con el independentismo, ¿vale? Pero aún así, a bote pronto, un poquito de cálculo de cabeza, pues Esquerra tendría unos 29 escaños, Junts tendría unos 27, que juntos sumarían pues 56 escaños, si no lo he hecho mal, y luego con la CUP, pues pongamos que tiene 8, sumarían 64 escaños. 64 escaños que se quedarían lejos de los 68 que necesitan para la mayoría absoluta. Esto con el CEO, que es la que les da un resultado más optimista. Mucho tendrían que mejorar los independentistas para lograr una mayoría absoluta. Y os voy a decir algo que a lo mejor a más de uno le hace explotar la cabeza, pero lo digo con convencimiento, no lo digo por provocar. Creo que Pedro Sánchez preferiría que el independentismo sume mayoría
y que no se metan en un resultado que para él puede ser un absoluto dolor de cabeza, puesto que sin duda Pedro Sánchez quiere un buen resultado en Cataluña, no digo lo contrario, pero quiere un buen resultado sin que tenga que mancharse para formar gobierno, porque ¿cuáles son las mayorías posibles? Pues la única mayoría posible, según esta encuesta, es que el PSC y Esquerra lleguen a un acuerdo que muy probablemente tenga que contar con los votos de En Común Podem. Es bastante difícil que solo el PSC y Esquerra lleguen a la mayoría. Por ejemplo, tendrían unos 39 escaños más 29, pues justo ahí le darían en esta que es la más optimista, los 68. Es posible que los logren por sí solos, Esquerra más PSC es posible, pero bueno, en cualquier caso no habría problema con contar con los votos de En Común Podem. Nos vamos a Esquerra. ¿Esquerra cedería? Pues Esquerra en ese escenario estaría apoyando al PSOE tanto a nivel nacional como estaría apoyando al PSOE en su propia comunidad autónoma. ¿Cómo lo verían los votantes de Esquerra que le da el gobierno al PSC? Habría que verlo. Estaría difícil, pero es que incluso en este escenario, Junts, que no hay que contar con él, por supuesto, a nivel general, perdón, a nivel catalán, a nivel general, a nivel de las elecciones, perdonad, a nivel de las elecciones de un posible gobierno, de la mayoría en el conjunto del Estado, recordemos que la mayoría que sustenta a Sánchez incluye a Junts e incluye a Esquerra. Este resultado pues sería realmente un dolor de cabeza para el gobierno de Pedro Sánchez. ¿Seguiría apoyando Junts per Catalunya a Pedro Sánchez a nivel general mientras que Pedro Sánchez no, mientras que ellos están fuera del gobierno en Cataluña? Pues veamos qué pasa. Algo parecido pasa en el País Vasco, donde a lo mejor tiene que elegir entre satisfacer a... Es un poco distinto porque en este caso le daría al gobierno a uno u otro. Satisfacer al PNV o a Bildu. Pero es que aquí ya no es que satisfaga a uno o a otro, es que no dejaría contento a ninguno de los dos, porque en el mejor de los casos a uno le incluirían el gobierno, pero no gobernarían, porque ninguno de los dos independentistas ganaría las elecciones, mientras que el PSC las ganaría y uno de los dos independentistas se quedaría fuera del gobierno. Eso es algo que nos sorprende, porque luego ya sabéis, los políticos como son, aritmética rara, a lo mejor el PSC ha ganado y dice a los independentistas, mira, yo apoyo un gobierno con vosotros, habéis sacado menos escaños y a cambio me mantenéis el gobierno a nivel estatal. No lo sé qué puede pasar. Vamos a verlo. Sin duda las elecciones en Cataluña, como decía, van a condicionar absolutamente toda la legislatura a nivel estatal y está bailando tanto la posición de Esquerra y Junts como posteriormente a las elecciones que pueda hacer el PSC. ¿Que se repitan las elecciones es una opción? Es una opción. Pero incluso que se repitieran, no sé cuánto iba a cambiar. ¿Qué puedo hacer? Pues preguntar a vosotros, que sois los expertos. Me encantaría que me escribierais en los comentarios qué creéis que va a pasar con el PSC, si va a obtener ese buen resultado y cuál creéis que va a ser su decisión, si va a permitir gobernar a Esquerra, si le va a incluir un gobierno, si va a dejar fuera a Junts o qué es lo que va a ocurrir. Si os ha gustado este vídeo, os pido por favor que le deis a me gusta y que compartáis con aquellas personas o en vuestras redes sociales si creéis que a alguien le puede interesar. Me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.